podamos participar de manera incidente, de manera real, en las decisiones que se tomen en términos del plan de ordenamiento territorial. Nosotros estamos convencidos que los planes de ordenamiento territorial tienen que ver mucho con nuestra vida cotidiana. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Los planes de ordenamiento tienen que ver con los usos del suelo, con qué tanto podemos construir nuestras viviendas, tiene que ver con la forma en que va a crecer la ciudad, los proyectos de movilidad y otra serie de cosas que son pues muy importantes dentro de nuestra cotidianidad y por lo tanto dentro de la calidad de vida cotidiana que nosotros tenemos. Por eso, digamos, el objetivo de estos escenarios que están, digamos, auspiciados dentro de una alianza generada por la Alcaldía de Mosquera, la Secretaría de Planeación particularmente, y el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo. La idea es que todos conozcamos qué es eso de un POT. Después de que conozcamos qué es eso de un POT, vamos a hacer unos ejercicios de diagnóstico compartidos, de identificar datos sobre Mosquera, ¿cierto? De leer con mucho juicio los datos sobre Mosquera para poder proponer. Entonces, esta primera parte, que es sobre todo eso, llamémoslo de formación, de fortalecimiento de nuestros conocimientos, ¿cierto? Se dividen en 7 módulos, ¿sí? Que vienen, que los venimos desarrollando ya desde febrero y que van a tomarnos todo marzo, ¿cierto? Y que tienen varios temas que en palabras más nos permiten entender que tiene un plan de ordenamiento. Hoy hablaremos de un tema que es fundamental, un tema realmente importante y que a veces descuidamos cuando hablamos del ordenamiento territorial y tiene que ver con la ruralidad y el ordenamiento, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues hoy vamos a hablar justamente de cómo eso, que coloquialmente denominamos el campo, ¿cierto? Las zonas campestres, las actividades agropecuarias, algo vamos a hablar de otro tipo de actividades que se desarrollan en el municipio, en su parte rural, pues puede entrar en el tema del ordenamiento. Sin más preámbulo y entendiendo que hoy estamos en un proceso, estamos en la cuarta vez que nos encontramos de manera virtual, lo estamos haciendo también presencial los miércoles a las 5 de la tarde en Asojuntas y hoy nos encontramos por cuarta vez de manera virtual. Vamos a hablar del ordenamiento territorial. Mi nombre, para quienes de pronto no han venido en sesiones pasadas, es Jorge Andrés Pinzón. Yo hago parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bajo esa idea, pues la idea es que empecemos a hablar. Quienes han estado en las sesiones pasadas saben que pues un poco las reglas de juego es que esto ojalá no sea una charla unidireccional, sino que cuando quieran participar, preguntar, cuestionar, criticar, proponer, bienvenidos sean esos espacios. Previamente hemos hablado de manera muy general sobre las generalidades de un plan de ordenamiento, sobre los temas ambientales, el tema de riesgo, el tema del manejo del recurso hídrico. También hemos hablado, posteriormente hablamos sobre cómo se construye la ciudad en términos de las dinámicas poblacionales, qué tanto ha crecido la región, qué tanto ha crecido Mosquera, cómo la vivienda, digamos, se ha transformado. Hablamos sobre unos temas particulares que se llaman tratamientos, hablamos sobre las cargas y beneficios, con eso terminamos hace 8 días, y hemos hablado un poco también de las demandas, que pues digamos como los grandes retos que tiene el municipio en clave de este plan. Tengamos en cuenta, para todos es muy, muy importante que todos estemos sincronizados, estamos hablando de un plan que se está, digamos, formulando ahorita, que por supuesto ya viene sobre lo que se ha hecho previamente, que son los planes básicos de ordenamiento territorial. Esta es una reformulación estructural del plan y una vez aprobado tiene una vigencia de 12 años. En otras palabras, estas discusiones son muy importantes porque estamos hablando del futuro del municipio por lo menos una década más, ¿cierto? Entonces, eso es muy clave tenerlo en cuenta. Entonces, sin más preámbulos, pues hablemos un poco de la ruralidad y hablemos de algunas cosas, incluso antes de hablar propiamente del ordenamiento y la ruralidad, pues la importancia que tiene, ¿cierto? Este concepto de la ruralidad en Colombia, ¿cierto? Si uno suma toda la población que vive en áreas rurales o en municipios predominantemente rurales, todavía tenemos una población mayoritariamente rural. Ya hace rato una población mayoritariamente urbana. La población urbana en Colombia es mayoritaria desde el censo de 1963,
¿cierto? Pero todavía hay una población bastante importante, estamos hablando de cerca del 30% de la población en Colombia sigue siendo rural. A veces los datos pueden bajar un poco la cifra al 25%, y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque además la mayoría del territorio colombiano es rural y rural disperso. Es decir, por supuesto hay ciudades muy grandes, principalmente Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, ¿cierto? Que aglomeran una gran cantidad de población. Bogotá y su área metropolitana pueden tener, o su región metropolitana en las ciudades colindantes, pueden tener 10 millones, Cali puede tener otros 2 millones, Medellín puede superar los 3, 4 con su área metropolitana, lo mismo que las grandes ciudades, pero, ¿cierto? El territorio colombiano es en gran medida rural, ¿cierto? Estas son aglomeraciones específicas que se dan en determinadas partes del país y es muy importante tener en cuenta que la ruralidad, si se quiere, ha sido, y ustedes me corregirán, pueden tener otras percepciones, pero históricamente abandonada, ¿cierto? Es más, el porcentaje de pobreza que hay en la ruralidad es mucho más alto que el que hay en las zonas urbanas, ¿cierto? Y hay toda suerte de situaciones conflictivas, incluyendo, por supuesto, el conflicto armado, que han permeado la ruralidad, ¿cierto? En el país. Entonces, arrancamos con una reflexión general, primero entendiendo que la ruralidad, que los y las campesinas, ¿cierto?, de nuestro país han sufrido muchas de las violencias estructurales e históricas que ha tenido, digamos, nuestra historia, y que puede ser que justamente estas oportunidades que nos da el ordenamiento territorial sean una oportunidad también para replantearnos esa ruralidad que ha sido siempre como puesta en un segundo plano. Luis Fernando, tienes el micrófono encendido, no sé si quieres decir algo. O se te encendió sin querer. ¿No? ¿Sí? O Carlos Alberto, también tienes el micrófono encendido. Bueno, no duden si quieren participar. Oigo hay pequeños ruidos de Luis Fernando Ramírez, ¿puede ser? Bueno, voy a seguir entonces en la explicación. Cualquier cosa, ustedes si quieren decir algo o participar, bienvenidas sean las participaciones. Entonces, pues teniendo en cuenta esos referentes, hay unas cosas que son muy importantes tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo entra la ruralidad dentro del tema del ordenamiento territorial? Y para ello, digamos, es clave decir, en primer lugar, pues nosotros estamos hablando de un plan de ordenamiento territorial. Como ustedes saben, de pronto lo hemos hablado ya en otros momentos, pero lo vuelvo a reiterar acá, nosotros, Mosquera, al pasar, digamos, de un municipio que tenía cerca de 60.000 habitantes en 2005 y ahora tiene cerca de 160.000 habitantes, pues se ha vuelto un municipio de primer nivel, uno de los municipios más grandes de Colombia, ¿cierto? Y bajo esa lógica, ese crecimiento supone que se requiere de la construcción de un plan de ordenamiento territorial para el municipio, ¿cierto? Y ese plan de ordenamiento territorial es lo que estamos haciendo. Ahí se están definiendo los objetivos, las estrategias y los contenidos a largo plazo de estos planes de ordenamiento, y ese componente general es el que mantiene, da, digamos, los lineamientos generales. Por ejemplo, un tema que ya lo hemos hablado, posiblemente lo volvamos a hablar varias veces en nuestras discusiones, y por ejemplo ahí se pone en apuesta qué tanto debe crecer el municipio, qué tanto la ciudad, ¿cierto? La parte urbana debe crecer o no debe crecer, ¿cierto? Eso se define ahí. También se definen en los componentes generales los lugares de protección, de riesgo, ¿cierto? Situaciones que van a ser estructurales para todo el plan de ordenamiento y que van a ser generales para los 12 años. Pero además del componente general, hay un componente urbano. El componente urbano tiene que ver sobre digamos, cómo se delimitan el tamaño de las vías, la forma en que se delimitan los tamaños de las viviendas, en la forma en que se organiza, digamos, en términos generales, pues justamente eso que llamamos la ciudad o la parte urbana, ¿cierto? Pero hoy vamos a hablar particularmente de la ruralidad. Aquí lo que se está haciendo son las políticas, acciones, programas, normas de mediano y corto plazo. Es decir, que parte de lo que se defina sobre el ordenamiento en la ruralidad puede ser modificado también a la vuelta de unos años si se ve pertinente, pero va a ser por lo menos componente rector por lo menos por 4 o 6 años, mientras se ve la necesidad de pronto de cambiar algunos de sus contenidos.
Y para eso, si ustedes están muy interesados en entender cómo se lee, eso también aplicará para la parte urbana también, pues hay un documento técnico de soporte, ¿cierto? Cuyas siglas son DTS. Cuando estemos hablando de DTS en los documentos públicos, estamos hablando del documento técnico de soporte. Y ese documento técnico de soporte es el que va a contener todos los datos, toda la información que sustentan y explican por qué se toman una u otra decisión, ¿cierto? Frente a determinados contextos. Un resumen de ese DTS, porque esos documentos técnicos de soporte pueden ser muy largos, ¿cierto? Y además, por supuesto, eso se debe manifestar en un acuerdo municipal que ha de aprobar el Consejo una vez se surta todo el proceso, entre eso que estamos haciendo, que es el proceso de participación. Además, es muy importante tener en cuenta que la ruralidad, ¿cierto? Está determinada por una serie de estructuras. Cuando hablamos de las estructuras, esto también aplica en gran medida para lo urbano, pero estamos hablando, de la biofísica. Muy, muy importante que entendamos, ¿cierto? Que el primer elemento que hay que tener en cuenta a la hora de ordenar el territorio, sobre todo en estos tiempos de urgencias y de crisis climáticas, es entender el soporte biofísico, es decir, los ecosistemas, los cuerpos de agua, los bosques, las riquezas ambientales, ¿cierto?, naturales, y la protección de los recursos naturales es fundamental. Pero adicional a eso está digamos, la estructura funcional y de servicios, que entiéndase como aquellos elementos que permiten que funcione, puede ser como la forma más fácil de traducirlo, que funcione, ¿cierto?, las actividades que se hacen en el campo, en este caso. ¿Como cuáles? Les pregunto a ustedes, a ver si estamos conectados, por lo menos la mayoría. ¿Cuáles pueden ser esos componentes de la estructura funcional y de servicios? Diego Alejandro. La producción, por ejemplo, de hortalizas, que en Mosquera sé que es uno de los principales productores de algunas de las hortalizas más consumidas, no solo a nivel departamental, sino a nivel nacional. Vale, ya miramos cómo entra eso de, por ejemplo, la producción de hortalizas. Carlos. Carlos Alberto. El sistema que tiene que ver con el componente ambiental de lo rural. Ajá. Los servicios ecosistémicos, los ríos, los lagos, todo el tema hídrico. Pero eso sobre todo entra en la estructura biofísica, eso que Carlos está diciendo. Y lo que está diciendo Diego, ya les explico, entra en la socioeconómica. Alguien estaba diciendo por aquí, Juan Sebastián, las redes de servicios públicos, los tendidos eléctricos, la PETAR para quienes no conozcamos, tiene que ver con, digamos, las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿cierto? La construcción de acueductos, etcétera. Diego, mantienes la mano levantada. Vale. No, lo siento, creo que Carlos Herrera había alzado la mano. Dale, Juan Sebastián. Sí, gracias. Pues en línea con lo que te estaba comentando en el chat, la estructura funcional y de servicios es lo relativo pues, a los sistemas de soporte, digamos, que permiten que se ocupe el territorio y se hagan sus dinámicas. Entonces yo incluiría ahí, no estoy seguro si cabe, pero las redes, digamos, de transporte, las redes logísticas, acueducto y alcantarillado, electricidad, gas, etcétera, etcétera. Tal cual, tal cual. Digamos que, y eso aplica también más o menos para lo urbano de la misma manera, ¿cierto? Es decir, tenemos una estructura biofísica que es la que hay que proteger, conservar, ¿cierto? Muy importante. Una estructuralidad y de servicios, perdón, una funcionalidad de servicios que lo que nos sirve es, por ejemplo, las vías, ¿cierto? Los servicios, la forma en que se conduce, por ejemplo, el agua o el sistema de alcantarillado, si es que existen las zonas rurales, los tendidos eléctricos, digamos, todo lo que permite el funcionamiento de esa tercera estructura que es la socioeconómica, es decir, lo que pasa ya en términos, por ejemplo, productivos, como nos planteaba Diego Alejandro. Entonces, pongámoslo en estos términos, perdón si de pronto lo digo de manera muy coloquial, pero ustedes me sabrán entender para poner. Entonces tenemos un soporte ambiental, ¿cierto? Pero para producir esas hortalizas, Diego, necesitamos una serie de elementos funcionales del territorio, por lo general de carácter público. Independientemente que los prestadores sean privados u oficiales, son, digamos, servicios públicos, incluyendo las vías, ¿cierto? Incluyendo los equipamientos también, me faltó decir eso, Juan Sebastián, es decir, por ejemplo, para que funcione, para que la vida en el campo
perdón el término, si suena como raro, que funcione, ¿cierto? Necesitamos de vías, necesitamos de servicios públicos domiciliarios, necesitamos, por ejemplo, del acceso a la educación, del acceso a la salud, etcétera, etcétera. Entonces son esos elementos, llamémoslo, pensémoslo como públicos, o sea, con una intención pública que permite que, por ejemplo, en un predio ya particular, ¿cierto? Se puedan sembrar hortalizas o se puedan generar cualquier tipo de actividad agropecuaria o cualquiera que se nos disponga. Carlos Alberto. Lo que se me ocurre entonces en esa perspectiva del sistema financiero. Perdóname, Carlos, ¿te puedes acercar un poquito? Por lo menos yo te oigo muy bajito. Podría ser también como en la parte funcional del sistema financiero, del soporte financiero. No sé. Sí, pero no. Recuerden que aquí estamos hablando del ordenamiento territorial, entonces estamos hablando de temas espaciales. Sin duda, en la realidad meteríamos el tema financiero, obviamente. Pero aquí estamos hablando de elementos físicos. Cuando estamos hablando del ordenamiento territorial, perdón si te interrumpí, siempre estamos hablando de elementos espaciales, ¿no? Y ya nos vamos a dar cuenta que en muchos temas, por eso es tan importante que una de las cosas que vamos a hacer en estos espacios es delimitar hasta dónde llega el POT, aunque por supuesto cuando uno mira la realidad, evidentemente más allá de las meras condiciones físicas y espaciales, se necesitaría el financiero. Fabián. Gracias, tengo una pregunta. Considerando que esta semana, o bueno, creo que la semana pasada salió la ley de, digamos, de región metropolitana, ahí cómo entra todo este tema de reservas para futuras vías, el tema del Dorado 2, creo que pues indiscutiblemente tendrá que pasar por Mosquera, lo que era digamos, una perimetral de la Sabana, no sé si se va a hacer o no se va a hacer. Todo ese tema ahí de reservas para infraestructura, ¿cómo se visualiza en un POT y sobre todo con una figura tan nueva como esa del área metropolitana que pretende armonizar todos esos POT? ¿Cómo funciona ahí el tema? Esa es una gran pregunta, Fabián. Sin embargo, digamos, la respuesta que te va a dar no va a ser muy satisfactoria. La idea es que justamente el tema de región, y para hablarlo con detenimiento lo vamos a hablar en el módulo 7. En efecto, entre otros porque tenemos un nuevo instrumento y una cosa que está recién salida del horno y que tiene diferencias con las tradicionales áreas metropolitanas. Entonces, si te soy sincero, todos estamos conociendo este instrumento, incluyéndome, ¿cierto? Y hay que discutir. Ahora, hagamos un pequeño adelanto de lo que vamos a discutir en ese momento en el 7º módulo, es decir, en 3 semanas. Tiene que ver con, pues, eso que está diciendo Fabián. Hay unas apuestas territoriales y unos grandes proyectos que hay que poner, digamos, sobre la mesa, frente, por ejemplo, la construcción de vías de carácter regional, ¿sí? Temas que ya hace 8 días hablábamos, como es muy importante pensarse el tema de la distribución de la oferta y la demanda de vivienda de manera regional. Históricamente la hemos pensado de manera municipal y cada municipio ha hecho como una forma, y eso ha hecho unos desbalances muy fuertes en el territorio, pero también, y aprovecho la pregunta de Fabián, ¿cierto?, para decir, es muy importante además pensarse la ruralidad en términos regionales. Casi que todos los temas hay que pensárselos en temas regionales, porque por supuesto, quizás una de las cosas más complicadas que tenemos a la hora de pensarnos ruralidad en nuestro territorio y en nuestra región, es que pues hay algunos municipios que han generado proyectos, por ejemplo, industriales o proyectos de vivienda, mientras que otros han intentado conservar la ruralidad, mientras que otros han generado mayores mecanismos de protección. Y si eso no lo armonizamos, pues corremos el riesgo de generar un territorio hecho por parches, ¿cierto? Y entre los temas ambientales y entre las formas de producción agropecuaria, por supuesto, y entre otros temas de actividades que se pueden hacer en lo rural, pues si no estamos armonizados, lo que terminamos generando son unas fracturas muy fuertes en el territorio. Entonces la respuesta, digamos, más inmediata que te diría, Fabián, es vamos a hablar de lo metropolitano con mucho más detenimiento en el módulo 7, estamos en el 4, pero sí es importante, y me parece muy bien que lo preguntes ahorita, que casi todos los temas que estamos, digamos, que ponemos hoy en día dentro de nuestros procesos de formación y lo que compete al POT, va a tener una arista, una mirada regional. Juan Sebastián está compartiendo
la ley, es una ley orgánica, es decir, una ley de alta jerarquía, que hay que revisar con juicio, porque además, pues, como les digo, es un instrumento nuevo y es un instrumento que pone, digamos, en discusión muchas cosas, incluyendo una clave que tendrá que decir el municipio, y es si se vincula o no a la región metropolitana, ¿cierto? Entonces eso es importante. Nosotros queremos facilitar un poco la discusión sobre esa ley, porque pues obviamente va a tener una incidencia sobre el territorio. Bien, seguiremos entonces con algunos contenidos. Recuerden que de todas maneras, perdón, voy a copiar y pegar el link en el chat por favor, para llenar asistencia, y sobre todo porque con los datos que ustedes nos otorguen podemos invitarles, digamos, a todos los espacios de formación y, por supuesto, además colgar los documentos que pueden ser muy útiles para quienes les interese profundizar. Entonces, les pedimos y les solicitamos si pueden llenar ahí el link de asistencia, el formulario de asistencia que pusimos en el chat, además de que visiten con frecuencia la página del municipio, en donde también estamos colgando las programaciones y un poco la agenda de estos procesos de participación. Bien, pero seguimos. Entonces, no sé si quedó más o menos claro. Entonces, tenemos una estructura biofísica, ¿cierto? Si se trata ambiental, una estructura de servicios que permiten el resto de actividades, que incluyen las vías, que incluyen los servicios públicos, que incluyen los equipamientos, ya hablamos un poquito de ello, y la socioeconómica, que son las actividades particulares, pueden ser de producción, de vivienda, etcétera, que se puedan desarrollar, además de una estructura institucional que permita, digamos, que se mantiene. Y como casi como todos los procesos de un plan de ordenamiento y casi que en todo instrumento de planeación, pues hay un momento de alistamiento de la información. Ese alistamiento ya lo hicimos desde el año pasado, estamos haciendo un proceso, alistamiento entiéndase como un momento en que se está recogiendo toda la información necesaria para poder construir esta segunda fase que es el diagnóstico. En la actualidad, estamos construyendo un diagnóstico. La idea es que mientras vamos haciendo estos ejercicios de participación, se están desarrollando los documentos y se están, digamos, haciendo el ejercicio de manejo de los datos para poder compartir con ustedes y construir un diagnóstico colectivo, pero sobre todo, y el objetivo de todo ese proceso, es que lleguemos a un escenario de formulación en donde lleguemos a tener unas visiones conjuntas entre ustedes y nosotros, y entre toda la ciudadanía, para tener unos acuerdos mínimos frente a lo que debería tener el ordenamiento. Y como siempre hemos dicho, ojalá en el momento de la implementación, que va a ser durante los siguientes 12 años, pues realmente hay un ejercicio de control social muy juicioso para poder garantizar un proceso de seguimiento y evaluación constante. Entonces tengamos en cuenta que de eso se trata un POT, es decir, un componente general con los lineamientos más generales de lo que debe tener el municipio, un componente urbano encargado de la parte de la ciudad, llamémoslo, un componente rural encargado de lo que llamaríamos el campo, ¿cierto? Y sobre esos tres componentes es que se construye, digamos, la agenda propia de los programas, los proyectos y las acciones que se requieren. Si hay preguntas, si hay dudas, si hay sugerencias, si se necesita aclarar algo, no duden en levantar la mano o en abrir el micrófono para que podamos todos, pues, participar. Entonces, pues sí. La ley 388, para quien les interese de pronto examinar el tema de las leyes, ya te doy la palabra, Carlos Alberto. La ley 388 es quizás la ley más base del ordenamiento que tenemos hoy. Si bien han surgido unas nuevas leyes, si ustedes están interesados en conocer, digamos, normativamente cuál puede ser la ley clave para entender todos estos temas que estamos hablando, en términos legales la 388 pues sería el camino por el cual podríamos entrar. Y ya vamos a hablar entonces qué dice la 388. Carlos Alberto. Carlos, tienes el micrófono apagado. A mí siempre me olvida prender el micrófono. A todos nos pasa. Sí. Mira, Andrés, es que hoy tuvimos reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural de Mosquera. Como tú sabes, nos interesa mucho el tema de la ruralidad, y hoy en el plan de acción, hoy es la primera reunión de este año, ¿sí? Sí, señor. Plan de acción, y se sugirió que íbamos a estar muy atentos como Consejo Municipal de Desarrollo Rural, sobre todo en este componente que está tratando el día de hoy. Entonces, no sé si tiene familiaridad lo que es el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, que es
es una entidad que, digamos, hay participación de todos los sectores rurales en la perspectiva de hacer parte del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Eso es manejado con la Secretaría de Ambiente a través de Fabián y el ingeniero Carlos. Entonces quería comentarte que hoy se aprobó que queda en el plan de acción el acompañamiento, participar en estas jornadas e incluso los vamos a invitar a la próxima sección para que pues podamos, como ahí hay representación de todos, pues digamos de las juntas de acción, hasta concejales tenemos allí, que pues tú sabes que al final tiene que pasar por ese tema, y entonces quería como informarte de eso, que ya es un hecho, algunos compañeros deben estar participando acá del consejo, y hoy se habló de eso, era eso. Muchas gracias, no, maravilloso, y yo subo la apuesta, Carlos Alberto, yo diría que no solamente estar en las sesiones cuando ustedes nos inviten, sino de verdad, y ojalá podamos programar recorridos y reuniones particulares de pronto en algunas veredas, en algunos centros poblados. Me parece que es muy importante también que de la mano de ustedes podamos ver problemáticas específicas. Hoy, como ustedes saben, vamos a hablar de temas muy generales, pero lo que queremos y parte de los objetivos de este ejercicio que estamos haciendo en este momento tiene que ver con eso, Carlos Alberto, es decir, generar esas alianzas, esos encuentros entre los ciudadanos y entre digamos, las diferentes autoridades para poder realmente incorporar las preocupaciones, las propuestas, las ideas de la ciudadanía en el plan de ordenamiento. Entonces, bienvenidos a la idea. Creo que, de nuevo, les pediría en el formulario, por favor, Carlos, puede ser que pongas tu dato, ya después lo tenemos ahí clave, bienvenidas sean las invitaciones, pero además chévere, de pronto hay un espacio de observaciones, si ustedes pueden en cualquier momento pues escribir como no somos del Consejo de temas de ruralidad, pues bienvenido sea. Es decir, esas son las cosas que quisiéramos y para todas y todos los que están aquí presentes, ¿no? Es decir, sí nos interesa mucho, claro, un primer momento de discusiones generales que los que estamos haciendo acá, pero bajar estas discusiones a temas puntuales que pueden preocuparle a la ciudadanía. Ya hemos venido identificando algunas, ya hemos venido como viendo muchos temas, pero pues la idea es ir haciendo constantemente, que no se quede en un tema de una presentación en PowerPoint o simplemente una charla, sino ejercicios en el territorio. De por sí, Carlos, por ejemplo, tenemos programado, todavía la fecha exacta no, pero en 2 semanas la idea es hacer un recorrido, ya como el cuarto que hacemos en la ruralidad, pero vamos a ver temas patrimoniales, pero chévere si podemos programar. Entonces, con ese paréntesis que me alegra mucho que surjan esas propuestas, pues bienvenidas sean esas iniciativas, y no solamente para la ruralidad, por supuesto para cualquier escenario. Entonces, bienvenidos, además porque sabemos que no todo el mundo le queda fácil participar, bien sea por este medio o presencialmente, entonces pues buscaremos las formas. Bien, entonces volviendo, ¿sí? No, muchas gracias. Entonces, como tú dices, más adelante hablamos, porque además del Consejo Municipal de Desarrollo, tú sabes que hay un clúster de Agrosavia, Sena y Marengo. Perfecto, entonces ahí también nos está diciendo desde Agrosavia Fabián, entonces bienvenidos a todos esos espacios, y de verdad, podemos con el tema pongamos el correo ahí en el formulario, nosotros les mandamos, digamos, desde el correo, y podemos tener una comunicación permanente. Yo ahorita, si quieren, pues les doy mis datos y también podemos ahí como articular cosas. Pero entonces sigo en ánimo de ir con la agenda del día, para que además no les quitemos mucho de esta tarde-noche. Pero sí, sobre todo, dejarles preguntas, inquietudes y propuestas. Ese es el objetivo de estos espacios. ¿Qué dice la ley? Como yo voy a leer esto muy rápido, yo les explico por qué, no es para pasarlo superficialmente, sino porque aparece luego un decreto nacional que de alguna manera profundiza estos temas. Pero la ley 388 ustedes se van a encontrar que dice, tiene que tener las políticas, tiene que tener cómo se va a proteger y conservar el medio ambiente, tiene que ver cómo mejoramos la producción agropecuaria, forestal y minera, tiene que ver con delimitar las áreas de conservación y protección para los recursos naturales, tiene que tener, entre otras cosas, una identificación de las áreas de amenazas y riesgos, tiene que además delimitar las áreas suburbanas, que es un tema que me parece que es muy importante también ponerlo a la orden del día, tiene que ver además con qué hacemos con los centros poblados rurales y con los equipamientos sociales, ya ahorita hablamos de qué se trata eso, y tiene que tener normas de parcelación, cómo se va a hacer la parcelación.
¿Por qué paso esto un poquito rápido, casi que leyendo cada una de las cosas como si fuera una lista de contenido? Pues bien, porque cuando uno revisa, digamos, con la evolución, ¿cierto?, de las normas, aparece este decreto, el 1232 de 2020, que para quienes les guste explorar el tema de las normas, pues allí pueden encontrar en ese decreto, digamos, como las variables, los temas, por poner de alguna palabra, que debe contener, ¿cierto?, el expediente municipal y la formulación de un plan de ordenamiento. Entonces, ahora sí miremos esto con algunos detenimientos, ¿sí? Por ejemplo, y porque además son 11 componentes, entonces por eso pasé un poquito rápido lo de la 388, porque este es un poquito más profundo y más actualizado, además es muy reciente este decreto, el de 2020, ¿no? Entonces, pues uno, ¿qué debe tener entonces un plan de ordenamiento? Piensen ustedes que lo que les estamos mostrando en este momento es como tener una guía de cuando yo vaya a explorar qué debe tener el ordenamiento, estos son los temas que debería tener el plan de ordenamiento en temas de ruralidad, traduzcámoslo de esa manera. Entonces, ¿qué debe tener? Uno, una política de mediano y de corto plazo y de largo plazo en el uso y ocupación del suelo rural establecido en el componente general. Voy a poner un ejemplo de ello. Pueden haber municipios que digan, oiga, nuestra política está orientada sobre todo a mantener las actividades agropecuarias, ¿cierto? O habrán otros municipios que dirán lo que queremos es generar producción de vivienda campestre. Otros dirán, por ejemplo, que interesa aumentar la actividad industrial en las zonas rurales. Otros dirán que les interesará, digamos, fomentar, qué sé yo, unas infraestructuras rurales para la conexión de áreas urbanas. Es decir, esas políticas generales, es hacia dónde enfocar la ruralidad, es el primer elemento que se debe tener en cuenta, ¿cierto? Juan Sebastián, ¿de qué decreto? El que está, bueno, no sé si lo alcancen a ver, 1232 de 2020, Juan Sebastián. Entonces, a mí me parece que además ese decreto no solamente aplica para la ruralidad, creo que es para todo el plan de ordenamiento. Entonces, es una forma, a mi modo de ver, como fácil de entrar a los contenidos del POT, es decir, la ley es la 388, después aparecerá la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial en 2011, pero este decreto facilita un poco también la lectura. Entonces, para que quede ahí como anotado. Entonces, ese es el tema de la política, ¿no? Como la mirada general de qué vamos a hacer con la ruralidad. ¿Sí? Si usted es el resumen de lo que se debería hacer con la ruralidad en el municipio. Entonces, ese es el primer elemento a tener en cuenta. Para quienes estuvieron en la sesión pasada, pasada o antepasada, ya ahí ahora me confundí yo, pero bueno, en las sesiones pasadas hablamos del uso del suelo y distinguíamos el uso del suelo, mentiras, fue la segunda, o sea, fue hace 15 días. Hablábamos que una cosa es la clasificación del suelo y otra cosa es el uso del suelo. Entonces, cuando hablábamos de la clasificación, decíamos que hay tres grandes clasificaciones: la zona urbana, ¿cierto? O el área urbana, perdón, el área rural, ¿cierto? Y el área de expansión urbana. Ciudad, campo y el área que se destina para que la ciudad crezca en los próximos 12 años. Esas son las tres grandes categorías, que es distinto al uso del suelo. El uso del suelo está pensado sobre todo en términos de las actividades que esas grandes categorías pueden tener. Por lo general hay tres grandes, en lo urbano hay tres o cuatro grandes usos del suelo: residencial, comercial, industrial y dotacional. Entonces, residencial tiene que ver con las viviendas, comercial con las tiendas, los del comercio, industrial con las actividades, las fábricas y las actividades como bodegas y demás, ¿cierto? O pequeños talleres, y lo dotacional tiene que ver con aquellos donde se instalan servicios administrativos o temas como los equipamientos de salud, de educación, parques, etcétera, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucede en el caso rural. Sin embargo, puede ser, por ejemplo, que se diga, listo, este suelo, ahí el tema agropecuario, la actividad agropecuaria se vuelve muy importante, la producción agropecuaria, ¿cierto? Y entonces se dice, ese es el uso principal. Acuérdense que cuando se ordena el territorio, se dice, hay un uso principal que puede ser complementado con vivienda. Eventualmente algunos predios o algunas zonas pueden tener equipamientos. ¿Qué equipamientos normalmente uno encuentra en la ruralidad? Les pregunto a ustedes. Vías, escuelas,
Las vías no son propiamente un equipamiento, pero las escuelas sí. A veces hay puestos de salud, ¿cierto? A veces Exacto. hay parques, la cancha de micro, ¿cierto? Que se vuelve más un lugar a veces donde se hacen actividades comunitarias y colectivas. Esos son los equipamientos que normalmente encontramos en la ruralidad. También en algunos veredas en el país encontramos bibliotecas o centros culturales, o bueno, cosas de ese estilo que por supuesto es importante, fíjense, pensarlo en clave de cuáles son los equipamientos que queremos. Creo que había visto que había levantado alguien la mano, o vi mal, no sé si fue con Sebastián. Bueno, insisto, cualquier momento pueden interrumpir, no hay ningún problema. Entonces, es eso, ¿cierto? Entonces, hay unos usos principales, que es como su nombre lo indica, lo que debe, el uso principal, el uso más importante, y unos usos complementarios, es decir, un uso que se podría adecuar dependiendo lo que la norma ya particularmente diga. Y hay unos usos que no se mencionan, ¿cierto? Que son restringidos o prohibidos. Cuando no se mencionan o cuando se dice explícitamente que están restringidos o prohibidos, se debe entender que hay actividades que no se deben realizar ahí. Entonces, si uno dice, estos predios o esta zona de esta vereda puede tener un uso agropecuario con estas condiciones de vivienda, pueden haber este tipo de equipamientos, pueden haber este tipo de actividades comerciales, pero no menciona la industria o digamos, se da por entendido que no se puede generar industria ahí, ¿cierto? Y normalmente se restringe, dice usos restringidos, por ejemplo, usos industriales. Y eso es muy importante porque la forma en que se determina el uso, vamos a ver, ya más adelante lo diré, bueno, no, de una vez lo digo acá, es muy importante porque eso mantiene, digamos, las características rurales. Voy a decirlo de esta manera, a ver si pues intentemos todos prender la máquina de la imaginación a esta hora de la tarde, pero imagínense ustedes, hay una vereda y digamos que permitiéramos que se hicieran muchas viviendas o que se pudieran hacer viviendas, digamos, con, qué sé yo, 20 metros de distancia. Si esa norma se vuelve, digamos, tan permisiva y empezamos a construir muchas viviendas y las viviendas van a traer consigo seguramente vías y demás, ¿qué termina pasando con la ruralidad? Les pregunto a ustedes. Se pierde. Va dejando de ser como rural y se va haciendo como un poquito de expansión urbana. Se vuelve una zona de expansión. Tal cual, pues no es que se vuelva, justamente no es una zona de expansión, pero de hecho, de facto, ¿cierto? Se vuelve, ustedes ya lo han dicho, lo plantearon, quien tenga el nombre de Nelson Prieto. Como le pasa lo de Bogotá, crece sin planificar. Partes de Bogotá les pasó eso, no toda Bogotá, pero buena parte de Bogotá pasó eso, ¿cierto? Entonces, pero además, fíjense, y ustedes lo han dicho, si se permiten muchas construcciones, muchos desarrollos en términos de inmobiliarios, lo que terminamos haciendo es perdiendo la naturaleza de la ruralidad. Entonces, lo digo desde ya porque ese va a ser un tema clave, es cómo mantenemos el espíritu de la ruralidad dentro de la ruralidad. Y eso aunque tiene muchos temas, por ejemplo, Fabián dirá, tiene que ver con, además, que se garantice que se pueda hacer una producción agropecuaria, que tengan unas condiciones de vida. Sí, todo eso es importante, pero en nuestros temas espaciales, ¿cierto? Se debe, entre otras, evitar que hayan una gran cantidad de construcciones, porque si se construye a mucho, pues se pierde justamente lo rural de la ruralidad. Espero eso quede claro. Entonces, para eso hay incluso unas formas específicas. El POT debe decir, obviamente cada municipio tiene una realidad distinta, y el POT debe decir, oiga, cada tanto, ¿cuál es el máximo de ocupación que puede tener una vivienda dentro de un predio? ¿Cuál es el tamaño mínimo de los predios? Porque es que si podemos empezar a hacer fincas cada vez más chiquitas, termina pasando lo que ustedes dijeron, se termina convirtiendo en unos predios tan chiquitos que se vuelven parecidos o iguales a los de la ciudad. Entonces, por ejemplo, restringir que se hagan tantas parcelaciones es un tema importante. ¿Qué más debe tener? Debe señalar las condiciones para la protección, la conservación y el mejoramiento de 3 grandes actividades. La agropecuaria, entiéndase como toda la producción de sembrados, por ejemplo, las granjas, los pastos para digamos, la ganadería o para la porcicultura o demás actividades, ¿cierto? Y generar, ojalá el ordenamiento permita y mejore las condiciones para que esas actividades se den. Para lo forestal, ¿a qué se refiere lo forestal? Para que todos estemos sincronizados.
¿Qué será la actividad forestal? La actividad forestal. Arborización. Perdón, no sé quién habló, Diana, perdóname. Diana y Diego. De pronto la parte forestal que tiene que ver con todas las áreas y manejo de zonas boscosas o zonas verdes. Sobre todo, Aprovechamiento de esas zonas. sí, señora, tal cual. De bosques, ¿cierto? Ojalá la fauna nativa, la flora nativa, que eso no es tan fácil de encontrar en nuestros territorios, pero se trata de proteger los bosques, ¿cierto? Particularmente. ¿Cómo se protegen? Bueno, dependiendo, hay bosques que se les puede hacer unos usos humanos en donde ahí no se afecte el ecosistema tanto, o hay algunos ecosistemas en los que efectivamente evitamos cualquier tipo de actividad porque son muy frágiles. Entonces, a eso se refieren las zonas forestales, pero también las actividades mineras, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, es decir, el POT regula un poco ese triple juego, y quisiera de una vez poner, ya te doy la palabra, Mauricio, porque este tema es particularmente delicado en este momento, entre otras por seguramente varios de ustedes saben, mañana hay una audiencia frente al tema minero en Mosquera. ¿Y por qué este tema es particularmente delicado? Porque lastimoso, bueno, no sé, para bien o para mal, ustedes tomarán el juicio, ¿cierto? Los permisos mineros, la asignación, digamos, de determinados áreas o para la explotación minero-energética, de recursos mineros o recursos hídricos, es una disposición de carácter nacional, ¿cierto? Los bloques mineros, los bloques petroleros, petrolíferos, de petróleo, para la extracción de petróleo, incluso para gases quisto y otra serie, no los genera el municipio, ¿cierto? En nuestra configuración centralizada y descentralizada que hemos venido construyendo en el país, esas decisiones están de la mano, ¿cierto?, de las autoridades de carácter nacional. Por ejemplo, en el caso de la minería, la Agencia Nacional de Minera, la ANLA, por ejemplo, también tiene un papel muy importante. Y eso pone, digamos, una discusión muy clave, y es que pues esos permisos están un poco por encima de lo que el POT pueda dar. ¿Qué puede hacer el municipio? ¿Qué puede hacer el plan de ordenamiento territorial? Pues tiene que verificar que, por ejemplo, las zonas de protección, las zonas de riesgo, sobre todo, ¿sí?, las zonas de conservación, pues no se vean afectadas con esas explotaciones. Pero pues, digamos, hay autoridades de carácter nacional que pueden dar los permisos y que pueden, digamos, generar planes de manejo para, digamos, ese asunto. Entonces ahí hay un tema que no es tan sencillo, ¿cierto?, de manejar, y que lastimosamente la respuesta que uno tiene que dar en términos del plan de ordenamiento territorial es que el instrumento actualmente es bastante limitado en términos de su capacidad para, digamos, organizar, determinar si hay o no minería, ¿cierto?, en el municipio, o extracciones de hidrocarburos en otros municipios. Más bien lo que determina son unas condiciones en las que se organiza el territorio en torno a ellos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si mi memoria no me falla, creo que son 11 bloques los que se están solicitando en Mosquera, y es importante que la ciudadanía, que todos los que estamos acá, pues estemos muy pendientes de eso, porque si bien la minería puede ser, digamos, o más bien, va a generar unas transformaciones, cuando se implanta un proyecto minero genera unas transformaciones territoriales, sus ventajas y desventajas, pues ya cada uno las identificará dependiendo pues nuestras posturas, nuestras lecturas del territorio, pero es muy clave tener en cuenta eso, ¿no? No es el POT el que determina las áreas mineras, es más bien un juego ahí entre cómo una autoridad nacional pone o dispone de un territorio. Ese es el asunto. Mauricio, habías levantado la mano, ahora sí. Y Andrés. Sí, gracias, muy amable. Dale. Buenas tardes a todos. Sin entrar, digamos, a profundizar mucho, quisiera, pues, básicamente saber qué parámetros se tienen en cuenta, digamos, para cambiar el uso del suelo en un cambio de POT. En el caso, por ejemplo, de pasar de uso industrial a vivienda, tiene que cumplir con ciertos requisitos, imagino, disponibilidad de servicios públicos, etcétera, etcétera, pero básicamente, digamos, ¿qué genera o qué puede llegar a generar un cambio en ese uso? Gracias. Perdón, dejé el micrófono apagado. Sí, que es muy clave esa pregunta, estaba diciendo, pero Andrés, y ya hablamos entonces del tema del cambio de uso.
Bueno, buenas noches. Es que tenía una pregunta con respecto a cuando usted mencionó la parte de que bueno, esas extracciones mineras las toma, digamos, en cuenta el gobierno nacional, ¿sí? O como que lo maneja el gobierno nacional. Mediante, digamos, el POT, si, digamos, esas áreas que, digamos, se están utilizando para, o con la que desean como extraer minería, hacer extracción minera, ¿cómo el POT podría proteger esas áreas con el fin, digamos, de que esto no llegara a pasar? ¿Cómo correspondería hacer un buen POT para evitar Sí, ese tipo de cosas? entiendo la pregunta. A ver, ahí lo clave es que hayan estudios muy juiciosos en clave, por ejemplo, de la protección de los recursos naturales, de situaciones que puede ser, digamos, áreas de riesgo en el que no se permita ninguna actividad, porque esas pueden ser razones por las cuales se prohibiría o no debería haber minería, por tema de protección de los recursos naturales, por tema de riesgo o por tema de patrimonio cultural. Mosquera y Soacha no tienen una experiencia muy chévere al respecto. Fíjense que una muy buena parte de los territorios donde se encontraron un montón de hallazgos arqueológicos, curiosamente, coincide con el área que más se explotaba de manera minera. Entonces la pregunta, si la respuesta, Andrés, es, se podrían pensar, digamos, y el POT lo tiene efectivamente, áreas de protección por recursos naturales, temas de riesgo o temas patrimoniales. Es, digamos, como las formas, ¿no? En que se puede procurar proteger o evitar cualquier tipo de actividad. Sin embargo, digamos, la otra parte de la respuesta, Andrés, es que en los permisos y en las licencias que se dan para la minería, pues se le exige a las empresas mineras que hagan unos planes de manejo, ¿cierto? Y de restauración ambiental que de alguna manera buscan subsanar, por lo menos en el papel, ¿cierto?, los impactos que se hagan. Entonces, esa es una tensión que, por supuesto, no es de Mosquera, es histórica en el país, que ha tenido, digamos, unas tensiones muy altas. Por ejemplo, ahí se pone en discusión un concepto que es bastante interesante y tiene que ver con el tema de el interés general sobre el particular, ¿cierto?, que es digamos, un derrotero de la Constitución, y que ahí la pregunta es, bueno, ¿qué es el interés general, qué es el interés particular en esos casos? Y toda una suerte de discusiones que son sumamente interesantes, pero que en términos del POD, pues sobre todo son esos recursos que te estoy diciendo. No obstante, insisto, pues hay unas apuestas más altas. Y sin duda un poco también es pues la acción que haga la ciudadanía frente a actividades de alto impacto son muy importantes siempre, ¿cierto? Cuando se hicieron las consultas previas, normalmente no creo que en todos los casos se ganaba el no a la minería o a la extracción. Entonces, esos son temas que tienen de largo y de ancho, pero digamos, uno diría el POT es limitado en ese sentido. Y esa, digamos, es la respuesta puede ser un poco frustrante, pero sí, eso es un poco limitado en ese sentido. No quiere decir que no se pueda hacer nada, puede determinar áreas de protección por los tres elementos que te digo. Y frente a la pregunta de Mauricio, los cambios de los usos, pues bueno, eso depende por varias razones. Veíamos en las sesiones anteriores, ¿cierto?, que hay una serie de tratamientos urbanísticos que se determinan a partir, digamos, de unas tendencias que se están dando. Las razones pueden ser muchas. Voy a tomar el ejemplo que tú pones, por qué se puede pasar una industria a zona residencial. La razón normalmente que cuando pasa eso, que se modifique el uso industrial residencial, es pues porque las industrias, por ejemplo, se han deshabitados, se han desocupado o no están siendo productivas o han quedado en áreas dentro del crecimiento y el dinamismo urbano. Eso pasó en Mosquera, ¿cierto? Las industrias quedan en la mitad, a veces en zonas, en la mitad de una zona residencial, y se ve que su uso ya no es ni eficiente, ni es fácil, ni es conveniente. Entonces, por ejemplo, se utilizan figuras como la renovación urbana o como, bueno, una serie de estos elementos. Esa apuesta de cambiar el uso del suelo tiene que ver más con estudios, ¿cierto?, que se hacen frente a la naturaleza de lo que está sucediendo, de las actividades. A veces pasa lo contrario, Mauricio, y es que barrios que originalmente eran residenciales empiezan a tener una vocación, voy a decir algo que ha pasado en muchos barrios de muchos municipios del país,
empiezan a tener vocaciones comerciales, por ejemplo, y empiezan a ponerse pequeñas tiendas y no falta que pase un bar y después de un bar y se terminan volviendo unas zonas, digamos, de actividades más comerciales que residenciales, y entonces hay que adecuar el POT a las nuevas realidades, por ejemplo. Pero la idea, en lo posible, y por eso es tan importante que todos estemos enterados, es que el POT determine los usos del suelo, sus diferentes mixturas, pero que se cumplan los usos del suelo, porque no tiene sentido, ¿cierto?, que se propongan unos usos principales, unos usos complementarios, unos usos restringidos y unos prohibidos, si finalmente no se genera un control a ese respecto. Ese control formalmente lo tiene que hacer la alcaldía, normalmente las inspecciones o digamos la autoridad policial. Sin embargo, esa vez es muy difícil desde la institucionalidad tener un control de todos los usos que se van dando. De ahí que la ciudadanía también tenga una alta participación en términos de, ojo, si en mi barrio empiezan a aparecer unas actividades que se suponen no deben ser, pues ahí es muy importante la acción de la ciudadanía para que pues lo que queremos que sea nuestro barrio, nuestras calles no se modifiquen. Es entender que hay un tema de corresponsabilidad de fondo de ese asunto, y eso es muy clave tenerlo en cuenta. Andrés y Fabio. Muchas gracias. Vale, por supuesto, ahora, y ahí hay unas discusiones técnicas mucho más detalladas, pero un poco tiene que ver con esas cosas. Que es distinto, Mauricio, que esa es otra gran discusión, a la clasificación del suelo, que tiene que ver con el tema de hoy. ¿Cómo pasa una zona rural a una zona urbana? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con ver demanda, digamos, la oferta y la demanda de viviendas, el crecimiento poblacional, la disposición del uso del suelo, variables como el hacinamiento, variables como el tipo de hogar, que un poco lo hablamos las sesiones pasadas y que valga la pena decirlo ahorita en pequeño paréntesis, pues si es necesario repetir esas sesiones de los módulos anteriores, nosotros estamos en disposición de hacerlas y tendremos que cuadrar la agenda para eso, pero esos temas porque seguramente son muy claves. Entonces ahora sí, me perdí cuál era el orden, ya miramos quién era el orden. Andrés, Fabio y Juan. Listo, Andrés. Andrés, me surgió otra pregunta con respecto a la pregunta que me contestó, y es, ¿cómo se empezaría, digamos, a hacer ese trámite para poder, digamos, un territorio, o sí, un territorio, por decirlo así, empiece ese proceso de poder acreditarse como un sitio de protección natural? Y es que quiero dar un ejemplo, y es con el desierto del Chaverinsky, ¿sí? Digamos, para mí es una parte del territorio que no está siendo protegida, o pues en mi caso pues no he conocido cómo se pueda pues proteger ese lugar que pues yo sé que para la mayoría de habitantes del municipio es un lugar que debe tener como una protección, y pues en el momento yo no la conozco. ¿Cómo se podría empezar a hacer ese proceso de poder proteger esos territorios que de verdad no están protegidos? Vale, ahí pueden haber varias acciones ciudadanas, sin embargo yo voy a hacer una respuesta un poco también haciendo, si se quiere, una pequeña cuña del proceso que estamos haciendo. Una vez que pasemos esta primera parte de los módulos, la idea es que hagamos unas mesas de trabajo y unos escenarios, si se quiere, llamamos mesas temáticas, o sí, escenarios temáticos, grupos temáticos, y la idea es ver con detalle eso. ¿Cuál es el objetivo de esos espacios? Sobre todo que las propuestas de la ciudadanía, como por ejemplo la que tú estás teniendo, ¿cierto, Andrés? Es decir, oiga, declaremos el Sabrinsky o en determinadas zonas como áreas de protección. ¿Cómo se puede hacer eso? Y eso ahí lo ponemos en diálogo con los datos técnicos que nos estén arrojando también el diagnóstico que se está elaborando. Nosotros queremos que pues ustedes como ciudadanía, y ojalá no de manera individual, sino de manera colectiva, lleguemos a unos acuerdos. Mire, en los escenarios de participación se propuso esto, por ejemplo, ya una cosa muy puntual, que el área tal del desierto de Sabrinsky o en la zona tal, en la vereda tal, se declare zona de protección por esto y estos datos. Ese es el ejercicio que queremos hacer de fondo, ¿cierto? Claro, pueden haber otros mecanismos dentro de los procesos de participación, sobre todo en términos de derechos y de empezar procesos, digamos, de adecuación, pero normalmente ese tipo de decisiones se toman por criterios técnicos institucionales. Pero aprovechemos este momento, este año en particular, para que esas mesas de diálogo que se están haciendo y esos escenarios que se van a hacer más bien, una vez terminemos estos procesos, sean un momento para proponer, y proponer ojalá sustentados con datos, ¿cierto?
y ojalá como de manera colectiva. Por supuesto, esa es la parte más difícil porque no todos tenemos los mismos intereses ni las mismas percepciones, pero es un momento en el que sobre todo vamos a tener unas mesas de trabajo para proponer y para ver cosas. Ese podría ser, digamos, la cuña que yo haría, porque normalmente esas decisiones, diría Andrés, no tengo ahorita muy claro el proceso ciudadano para poder establecer un área de protección, porque normalmente eso lo declaran las autoridades ambientales y son decisiones que se le delegan a las autoridades ambientales, ¿cierto? Pero el POT tiene, el momento en el POT se genera ese momento, porque además debe concertar con la CAR, y puede ser un momento en el que ese tipo de propuestas podemos intentar insertarlas en el plan de ordenamiento, también dependiendo de lo que nos arrojen los datos. No sé si sea una respuesta satisfactoria, pero pues la idea es que sí intentemos entre todos hacer como ese proceso de construcción. Fabio y Juan Sebastián. Andrés, uno de los recursos fundamentales para la explotación agropecuaria es la disponibilidad de agua y la calidad de la misma. En el caso de Mosquera, que tradicionalmente ha sido agropecuaria en un 90% de su territorio, existía el distrito de riego La Ramada, que prácticamente cubría todo el área del municipio, todas las veredas agrícolas. A partir del 2015 desapareció el distrito de riego La Ramada y se convirtió en un sistema de control, de manejo hidráulico y de control ambiental, por las funciones que tiene precisamente la Corporación Autónoma Regional, la CAR, que va dirigida más a la protección primero, el control de la parte, digamos, de los recursos naturales, y la segunda, del manejo de los humedales, de las lagunas, de los ríos, etc. Entonces, a partir de ese momento, hay un cambio fundamental en el uso del agua para el sector agropecuario, porque mientras un distrito de riego lo que busca es mejorar la productividad del campo, ¿no?, a través de la garantía de suministrar un recurso de buena calidad y en suficiente volumen para poder hacer una explotación técnica agropecuaria, y se convierte en otro sistema que busca algo muy importante, que es la protección de los recursos naturales, pero al mismo tiempo quita esa prioridad, ese uso esencial del agua para la agricultura. De esa manera, el efecto fundamental, inmediato sobre el campo, es que no hay nadie que garantice que va a poder cultivar tranquilamente y que va a disponer del agua, porque muy claramente se dice, tiene que conseguir una concesión de agua, y no la puede pedir no solamente el que está en el sector agropecuario, sino el que está en el sector comercio, industrial, etcétera, y que se la conceden y la puede utilizar, ¿no?, por unos pagos por este servicio, si la hay, si el agua la hay, si hay disponibilidad en el momento, y si tienen las bombas para bombear, si puede. Entonces, por una parte. Por la otra, se ha tratado a través de los últimos años, con la adecuación hidráulica del río Bogotá, de manejar pues la cuenca que estaba contaminada por Bogotá, donde era prácticamente una cloaca, no un río, sino una cloaca. Entonces, con la petar del salitre, que ya se inauguró en octubre, se pretende pues mejorar el agua, sacando esos sólidos de 4 a 7 metros cúbicos por segundo, mejorar la calidad del agua desde la calle 26 hacia el norte, y con la petar proyectada de Canoa, manejar las 2/3 partes de la ciudad, de la contaminación de las 2/3 partes de la ciudad a través de las aguas residuales que vierte al río. Bueno, ya se cumplió una etapa de la adecuación hidráulica del río, se están cumpliendo unas etapas de la parte de mejorar la calidad del agua, pero tengo entendido que lo que se pensaba era mandar una parte del agua de la petar del salitre
para, digamos, abastecer los canales del antiguo distrito de riego La Ramada, pero posteriormente parece que cambiaron la idea de recircular esa agua, hacer la economía circular y darle otros usos más urgentes o más importantes del momento. Entonces, ¿cómo se puede pensar en que hay una protección para la producción agropecuaria, que hay una facilitación por parte institucional del recurso para que se desarrolle la agricultura en una forma técnica y moderna si se ve sometido a una situación de este tipo? Sí, esa pregunta es fundamental, Fabio, porque justamente, además, ese es uno de los elementos claves que se plantea debe tener el componente rural del plan de ordenamiento territorial. Y tiene que ver con cómo se abastece el agua. Voy a decir aquí de una vez una cosa que es importante, ya te doy la palabra, Juan Sebastián, y tiene que ver con el tema del abastecimiento del agua, ¿cierto? Para los temas agropecuarios, pero en general todos los servicios públicos domiciliarios que se puedan generar en la ruralidad. Y hay un tema importante, y es que efectivamente hay un derecho al acceso al agua, ¿cierto? Como un recurso fundamental para la existencia, para cualquier actividad productiva. Pero, digamos, lo decíamos hace un par de sesiones, una cosa que determina, ¿cierto?, qué es un área urbana, es que esa área urbana está conectada a la red de servicios públicos principal o central del municipio, ¿cierto? Esa red, normalmente, que es la más importante, acueducto y alcantarillado, pues se administra a la zona, o la obligación estatal es a las zonas urbanas. Por supuesto, y creo que la exposición que nos pone Fabio ahorita, lo que nos está mostrando es la otra parte de la moneda, la ruralidad. ¿Qué pasa con el agua? Hay un derecho de acceso al agua, ¿sí? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero no necesariamente ese acceso se da vía conexión con las redes generales del municipio. Y temas como, por ejemplo, ver qué podemos hacer esa última que usted decía frente al tema del aprovechamiento de las aguas que se traten en la PETAR, u otra suerte de acciones que puedan surtir para garantizar el agua, es una de las discusiones centrales del plan de ordenamiento territorial. Mal haría yo de darle una solución ahorita, porque puede ser que no tenga en este momento los datos específicos, pero creo que fíjense que lo que ustedes están identificando es uno de los temas que pueden ser propuestos clave, es decir, se necesita, por ejemplo, reactivar llamémosla, volver a darle la importancia que tenía la ramada como mecanismo de irrigación en los predios. Eso es un elemento fundamental, porque ahí sobre eso es que se pueden empezar a construir propuestas en términos, por ejemplo, del acceso, de quiénes son sus demandantes, de quiénes son los que requieren el agua, ¿cierto? Y cómo se puede generar. Yo no podría dar una respuesta específica de cuál es la solución en este momento en el territorio, creo que sería improvisado de mi parte, pero sí creo que lo importante es que ahí aparece un tema fundamental para proponer en las mesas de trabajo, intentar, yo lo estaba anotando ahorita y estaba comentándole con los compañeros, clave el tema de la ramada como un tema que está apareciendo acá en el tema de participación y que habrá que tener en cuenta en las mesas de trabajo. Pero es importante tener eso en cuenta, ¿no? Es un derecho el agua, pero en términos del ordenamiento no necesariamente se da en conexión a la red principal. Pues ahí de pronto la respuesta no es del todo satisfactoria, pero es de las tareas que tenemos, de los temas en términos de tareas que tenemos que tratar en esas mesas temáticas. Hay otra inquietud, Andrés, en este sentido. Tal vez Mosquera es uno de los municipios que comparte unos límites con Bogotá más extensos, ¿no? Entonces, digamos, las áreas de transición entre el desarrollo del occidente de la capital con respecto a la parte de Mosquera, a los terrenos de Mosquera, que se presentan un atraso enorme con respecto a Bogotá, me surge la inquietud de cómo en un momento determinado, lo que estaban hablando anteriormente, la parte de región metropolitana, la ley de reglamentación, la reglamentación de la ley de región metropolitana, cómo puede influir la capacidad de Bogotá, el tamaño, los recursos disponibles de Bogotá sobre los de un pequeño municipio que es su vecino, para que se utilice como le parece más que todo a la capital, más que al municipio
que está de límite Ujú. con la capital. Pues la verdad, Fabio, yo lo veo más como oportunidad que como riesgo, porque un poco lo que ha pasado históricamente es que hasta el momento es un negocio entre dos entidades administrativas sin ninguna responsabilidad más allá de que, por ejemplo, se venda el agua en bloque de Bogotá hasta Mosquera, ¿no? Pero de pronto sí, y ahí eso por supuesto es aventurar lo que pueda pasar en un futuro, la región metropolitana puede empezar a regular la forma en que en efecto se generan esos acuerdos intermunicipales, por ejemplo, frente al acceso al agua. Hay un espíritu interesante en la región metropolitana, una de las cosas que yo rescataría, tal como quedó la ley, y tiene que ver un poco con que los proyectos que se aprueben, se generen por mutuo acuerdo entre todos los participantes con un voto igual, ¿cierto? Claro, ahí hay unas letras chiquitas que hay que mirar con detenimiento, pero puede ser que ahí sea la oportunidad de pensarse unos temas de acceso que son muy importantes. Vamos a hablar de servicios públicos domiciliarios en un módulo en particular, pero también es muy importante tener en cuenta que la forma en que se surte agua, no solamente Mosquera, sino toda la región, incluyendo Bogotá, es un problema regional, es un tema regional. Y es un tema incluso de macro regional. La mayoría del agua que nosotros consumimos, ni siquiera es de la macrocuenca del Magdalena, que es a la que pertenecemos, sino de la Orinoquía. La mayoría de los embalses se encuentran, ¿cierto?, al oriente del distrito, y esos hacen parte de la cuenca del río Orinoco, no del río Magdalena. Entonces ahí hay una serie de discusiones que son muy importantes frente a cómo se gestiona el agua, y que creo que hay que ponerlo con mucha más claridad y mucho más detalle, lo que pronto hoy podría yo en este momento decirlo, pero que justamente son los temas que queremos poner en clave en las mesas temáticas, que entre otras ese tema ya ha aparecido en otros escenarios de participación que hemos tenido. Entonces, pues bienvenida sea como para ponerlo. Juan Sebastián. Sí, muchas gracias, Jorge Andrés. Me disculpan la oscuridad un poco, pero estoy en el estudio. Por ver, déjate ver. Sí, yo creo que una duda que a mí me despierta mucho el ordenamiento territorial en términos rurales tiene que ver un poco, como lo comentaba el anterior ciudadano que me precedió, en términos de la relación del agua y de los sistemas agroproductivos. ¿Y por qué te lo digo yo? En la Sabana Occidente, en general Funza, Mosquera y Madrid, comparten el distrito de riego de La Ramada, que como él lo decía bien, pasó de ser un tema agropecuario a ser un tema de manejo integrado de inundaciones. Sin embargo, todos sabemos que esta zona del país, Sabana Occidente en general, tenemos clases agrológicas 2 y 3, de los mejores suelos que tiene el país para producción agropecuaria, y que históricamente han sido muy explotadas desde la dehesa de Bogotá, por allá en tiempos de los duques y la corona española, hasta la actualidad. Hoy en día aún hay grandes productores de temas agropecuarios en la sabana, en Mosquera, principalmente en la zona oriental, en la zona suroccidental de la calle 13, hay unas zonas grandísimas de cultivos. Pero sobre eso yo tenía un par de comentarios y tal vez una pregunta. Hoy en día todos sabemos que esos canales de agua se alimentan del río Chicú en Cota, se alimentan del río Bogotá, a la altura un poco más adelante de la petal del Salitre de Juan Amarillo, y vienen aguas contaminadas ya de por sí de Bogotá muy fuertemente, pero que con su trasegar entre Funza y cuando llegan a Mosquera, ya vienen cargadas con muchísimos más agroquímicos, porque Funza también se produce y eso implica que manejan químicos, y aún así también hay industria de distintos niveles que también contamina aún más las aguas. Pasan por los canales en la calle 13 y terminan irrigando las aguas, los cultivos pues que hay de ahí para abajo, en Mosquera y en el resto de la sabana, para volver a entrar al río Bogotá a la altura de Soacha, en el Tabaco. Hoy en día eso es una problemática terrible que no ha sido bien vista porque digamos que la gente sigue consumiendo estos cultivos. Nosotros aquí consumimos de esas hortalizas y de esos productos agropecuarios sin ningún problema, sin ninguna limitación, pero ya se han identificado en muchos de estos casos que tienen contaminantes desde metales pesados para abajo que afectan muy fuertemente la salud humana. Entonces, ahora bien, con esa situación de arranque, digamos, de actualmente lo que está pasando, tenemos equipamientos como la Universidad Nacional, tenemos el ICA, tenemos el SENA, todos en la zona de Marengo, que es una reserva de suelo de altísima riqueza e investigación agropecuaria.
yo digo, ¿cómo podemos llevar el componente rural del plan a dos propósitos fundamentales? Uno, ¿cómo descontaminamos el agua? Es prioritario que se descontamine y que el agua que irrigue los cultivos sea limpia. Y asimismo, ¿cómo hacemos para que estos cultivos no sigan contaminando aún más los cuerpos hídricos? Porque es que ellos dicen que contaminan las hortalizas, pero en las mismas hortalizas nos están metiendo Roundup, nos están metiendo glifosato y cuanta otra cosa química se les da para que la producción masiva se mantenga. Entonces, esa es una preocupación y no sé cómo desde el ordenamiento territorial se podría llegar a trabajar, apalancándonos en esos tres equipamientos que te comento. Eso por un lado. Por el otro, me disculpas un poco, yo me extiendo, pero la verdad tengo una duda en el alma con el tema. Yo tengo entendido que las rondas de los cuerpos hídricos, perdón, son espacio público desde la norma. Se consideran espacios públicos. Más sin embargo, cuando se encuentran dentro de predios privados, eh, no hay forma de que el Estado, no sé qué mecanismos hay para que el Estado pueda hacer efectivo el hecho de que sean públicos y proteger estas rondas. Entonces, no sé si dentro de lo que ustedes han venido planteando y dentro del acervo documental y la investigación que tú manejas del tema, conozcas qué mecanismos podemos llegar a trabajar. Yo pues trabajo en FUNSA y trabajo en otros municipios de la Sabana en estos temas y la verdad me llamaría muchísimo la atención poder implementar ese tipo de mecanismos con esos temas que te estoy señalando. Gracias y me disculpan Vale, lo extenso. no, de acuerdo. Bueno, juicios justamente cómo se generan procesos de descontaminación que además municipal, afortunadamente hay unas sentencias y unas apuestas, digamos, de descontaminación, eso es muy, muy importante tenerlo. Si uno coge experiencias internacionales, ahí hay unos temas que pueden ser interesantes. Yo te estoy escuchando entrecortado, no sé si es mi internet o el tuyo. Creo que yo también me perdí. Ay, ¿me la fui? respuesta. Sí, perdóname, ¿podrías repetir que no? Vale, no, estaba diciendo que, perdón, sí, porque pareció que se había perdido la conexión. Estaba diciendo que No, se te fue el audio de nuevo. ¿Aló? ¿Qué está pasando? Ya. Tu internet ¿Ya? está molestando. ¿Qué pasa? La tercera. Estaba diciendo que el tema de la... afortunadamente ha venido poniéndose que además hay unas y un propósito regional sobre el cual se puede trabajar. Decía que hay unas experiencias internacionales que hablan de la pertinencia a lo local que estamos teniendo y tiene que ver, por ejemplo, con cómo se hacen mediciones previas y posteriores a determinadas actividades y sobre eso generar mecanismos de control, a veces bajo mecanismos tributarios u otra suerte de elementos. Esas son apuestas que se han puesto en marcha, que a veces han funcionado, en el caso brasileño funcionó muy bien, pero habría que ver justamente cómo hacemos eso. Pero finalmente hay un propósito común y además un propósito de primer orden y tiene que ver con el acceso al agua limpia. Eso es un elemento importante. Frente al tema de los espacios públicos y los predios en zonas de ronda, sí, hay una gran cantidad de situaciones que habría que mirar con detenimiento. Incluso el fallo orientado al tema del río Bogotá propone o ordena a los municipios acceder, digamos, comprar los territorios para que requieran de esa disposición. No siempre las posibilidades o los instrumentos para ello, pero independientemente de que sean suelos privados, y ahí es muy importante tener, Juan, esa concepción de espíritu de lo que hace la norma, es que aunque sea un suelo privado, recordemos que hay unas disposiciones normativas y en este caso también de primer orden, y es, aunque sea sea mi predio, yo tengo que respetar, por ejemplo, zonas de amortiguación, zampas u otras zonas como los temas de riesgo. Entonces es un juego, si se quiere, en doble vía. No es tan fácil acceder a esos, digamos, que los municipios
compren o conviertan en suelos fiscales suelos que son privados, ¿cierto? Pero sí el objetivo es generar mecanismos de control frente a las actividades que se desarrollan en las actividades, sobre todo en zonas de amortiguación. Entonces, pues hay que ver el caso. Ahí hay muchos temas en juego y es muy importante, Juan Sebastián, ver un poco también lo que ha pasado con el fallo y lo que ha pasado con el tema del río Bogotá, porque entre varios de los temas que tú estás diciendo aparecen ahí, y puede ser el mecanismo por el medio del cual, que incluso por ser un fallo de Consejo de Estado, estamos en una jerarquía de primer orden, entonces ahí hay unos pesos importantes. Entonces era un poco la respuesta de cómo podemos dar, pero y chévere porque ahí estoy pues como anotando algunos de los temas que habría que poner. Diego, perdón, voy pasando así rápido la palabra, pero también es para poder como respetar los tiempos pactados. Y Camila. Diego, no tanto es Camila. Aló, yo quería comentar una experiencia rápida que tuvimos. Nosotros hicimos algunos análisis de agua. Creo que el agua debería constantemente estar analizándose porque pues se va moviendo. En esos análisis de agua que hicimos en el distrito de La Ramada, en la zona de Marengo, pues lo que encontramos es que no habían contaminantes de residuos de metales pesados, sino la mayor carga de contaminación eran materiales orgánicos. Es una medición puntual, de un momento puntual, que puede estar cambiando constantemente. Encontramos que los cultivos, por ejemplo, de algunas hortalizas, como lechuga, sí estaban acumulando, por ejemplo, cadmio, pero la fuente, que es un metal pesado, pero la fuente del cadmio que se estaba acumulando no viene del agua, como se había pensado, sino al parecer viene del suelo. Pero cuando uno analiza el suelo, digamos en su desarrollo edáficos, no hay como un rastro que nos permita decir por qué hay una concentración de cadmio. Entonces, digamos que al parecer lo que está pasando con el cadmio, que es un metal pesado y ha sido, digamos, un problema por la bioacumulación en algunos sistemas productivos, es que viene, o sea, es una hipótesis, de la manera en cómo se fertilizan los suelos. Los suelos, sobre todo en la sabana de Bogotá, tienden a estar sobrefertilizados. Entonces son suelos además que tienen unos muy buenos contenidos de nutrientes. Y lo que entiendo que menciona Juan Sebastián, pues sí, es un problema de inocuidad. Bueno, o sea, ahí quiero mencionar entonces que no debería ser solamente un problema de contaminación de aguas, sino que también debería verse un problema de contaminación y degradación de suelos. Bueno, por otro lado, lo que se debería hacer desde mi punto de vista es transitar de una agricultura intensiva en el uso de agroquímicos a una agricultura orgánica. Pero el problema de esa transición es que los productores están solos. Cuando se hace la transición, pues tiende a disminuirse la producción. No hay una tradición en la forma de producir orgánico, entonces se desconocen un montón de prácticas. Y ese, digamos, ese desconocimiento, esa falta de pronto de algunos insumos que permitan hacer esa transición, pues tiende a haber una disminución en la rentabilidad del negocio productivo y eso afecta directamente pues al segmento de la población que además está más expuesto todo el tiempo, que son los productores, que además en la sabana de Bogotá no tienden a ser los dueños de los predios. Entonces, pues para la población, para los productores, pues es difícil asumir todos los riesgos de una producción orgánica porque eso va en contra de su rentabilidad, precisamente por todo lo que acabé de mencionar. Y además, pues rápidamente, pues, tampoco hay un consumidor que esté dispuesto a pagar por eso, ¿no? Que es lo que el mercado al parecer es. No sé cómo desde el POT se podría, pues el plan de ordenamiento territorial, cómo podría ayudarse a hacer esa transición que es necesaria, pero incluye todas las problemáticas anteriores, y cómo también podría hacerse un manejo más, o por lo menos propender por un mejor manejo de los suelos y no solo del agua. Totalmente de acuerdo, puede ser, bueno, seguramente hay unos elementos, pero la pregunta última que haces es un poco lo complicado propiamente para este espacio. Creo que ahí el POT se ve muy limitado en términos, por ejemplo, de incidir sobre
el tipo de producción o sobre varios de los temas que tú estás diciendo, no porque no sean un asunto público, pero el POT ahí se ve muy limitado porque no es una competencia un poco apuntarle. Sin embargo, sea bueno el espacio, digamos, estos escenarios de participación para aflorar estas discusiones que pueden ser fundamentales y que tienen que ver con, obviamente, la calidad de vida. Sin embargo, y lastimosamente, pues aunque tomaremos nota, sí yo haría el llamado un poco a decir, bueno, se pueden generar propuestas chéveres si las construimos desde hace un tiempito. Varios ciudadanos están diciendo vayamos construyendo un documento con propuestas y habrá que ver cómo y pues pasando por los estudios que podamos hacer también desde nosotros, cómo se puede y hasta qué punto insertar todas estas propuestas frente al campo. Eso es muy importante. Estamos haciendo ahí de nuevo la cuña en el chat para que por favor tienen el formulario de asistencia. Camila había levantado la mano ya hace un tiempito. Entonces, eso sí, bueno, de pronto siento que es importante tener en cuenta ciertos conceptos. O sea, espacio público como tal, no podríamos llamarle a estas zonas que sí pueden ser de aprovechamiento o que son de protección, de especial protección ambiental. Como lo estabas diciendo tú, Doc, en efecto, pues la sentencia del Río Bogotá obliga a todos los municipios que tienen afluencia sobre la cuenca del Río Bogotá y sus subcuencas a hacer la inversión del 1% de los recursos para adquirir predios de estrategia hídrica que son pues considerados de especial protección. Pero una vez adquiridos no quiere decir que vayan a transformar o a tener la condición de ser espacio público. Espacio público son los andenes, las vías, es lo que conocemos como el equipamiento que tienen las ciudades y los municipios y que son de uso público precisamente porque cualquier ciudadano pues puede hacer uso de ellos. Entonces ese tema pues me parecía importante. Por el otro lado, lo que hacen precisamente los municipios o las entidades territoriales es hacer esos estudios de títulos, conocer cuáles son los eventuales dueños que pueden tener a bien estos terrenos, estos predios, y junto con la DEGOAT, o sea, con la Gobernación de Cundinamarca, hacer un estudio técnico que permita determinar que en efecto hay unos componentes de fauna, de flora, que hacen ver que sí es un predio de reserva, o sea, que sí tiene, digamos, los componentes técnicos y los elementos para que sea reservado. Entonces, muchas veces vemos zonas que pueden ser, uno diría, oiga, eso está como bonito, debería ser una reserva, pero de pronto dentro del estudio técnico que se le hace con la CAR, y pues que ellos son muy profesionales en el tema, pues van a decir, no, no da las condiciones para que sea declarado como una zona de especial protección. De hecho, esa era una de los temas que yo había mencionado hace unas sesiones, porque muchas veces el municipio y los habitantes, o sea, pues la población es la que en realidad conoce ciertas áreas y la CAR tiene un mapa de sectores donde dice dentro de estos municipios, según unos estudios que ellos han hecho, consideramos que hay unas áreas que son de especial protección. Pero resulta que como el suelo es constante, hay una dinámica, hay un cambio climático, o sea, hay muchos componentes, no solo urbanos, sino técnicos que hacen que el suelo cambie. Nosotros decimos, pero ese suelo ya no es para especial protección, sino que se me movió, o sea, tengo uno aquí más cerca, que además hay explotación minera, o sea, hay muchas variables que pueden hacer que cambie ese suelo. Entonces, acá lo importante, digo yo, y que es algo que siento necesario por parte de la ciudadanía, es no solamente se trata de que el Estado adquiera estos predios, sino que sean sustentables y que se puedan desarrollar. O sea, esa en realidad es la idea, que no solamente la adquisición, sino que ahí se puede hacer una siembra, una recuperación del ecosistema, o sea, que sí se genere un ambiente, eso se llama unos centros de vida, si no estoy mal, dentro de esto. Y pues la idea sí, digo yo, con el instrumento del POT es que estas zonas sí estén muy definidas, es para que las actividades de aprovechamiento del suelo no sean contrarias.
Es decir, o sea, que no tengamos un súper verde, o sea, que queramos proteger un área, pero que al lado inmediatamente tengamos una industria, porque son actividades que son pues contrarias y pues en efecto sí puede llegar a generar otras cosas que no nos lo va a decir el POT, pero sí la realidad desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la salud, si se quiere ver, pues va a traer unas consecuencias. Y de hecho, respondiendo también o aclarando un tema que escuché de pronto una disposición inadecuada de vertimientos de aguas de algunas empresas y todo lo que pasa con el agua y su transformación, pues para eso también siento que es importante que todos tengamos presente que la autoridad ambiental es la competente para hacer el seguimiento a todas estas personas naturales o jurídicas que puedan llegar a afectar el recurso hídrico, y no solamente se trata del recurso hídrico, sino es decir, en temas de emisiones de ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que haría el municipio sería sí hacer las diligencias y las medidas preventivas correspondientes, pero siempre corriendo el traslado, porque ya es un tema que es de competencia que conozca la autoridad. Y siento que este es un muy buen momento de lo que estamos viviendo en Mosquera con la ordenación del territorio, porque sensibiliza mucho la gente con la adecuada disposición de los residuos sólidos, o sea, con ser conscientes del impacto general y ambiental que se le puede estar causando a los ecosistemas, porque pues de eso se trata, ¿sí? Entonces, quería como eso, o sea, de hecho sí sabemos, pues lo ideal es informar a la autoridad ambiental, o sea, a la CAR, de cuando hayan este tipo de cosas, ¿sí? Pero este tema, Doc, sí me gustaría saber si se va a presentar al final, no hoy, pero ya posteriormente, una mapificación o sea, así como de los sectores que van a quedar como con esta especial protección. La idea incluso es generar unas mesas de trabajo donde, entre otras, se va a hacer como un ejercicio de fortalecimiento en términos de capacidades, por ejemplo, de cartografías y demás, para que entendamos todos y demás. Yo les agradezco mucho las participaciones de todos. Creo que, pues primero por la profundidad de la discusión, pero además sí es necesario aclarar cosas que de pronto, o de mi parte, de pronto de otros participantes, no hayan tenido la precisión. Pues bienvenidas sean esas aclaraciones. Y sí es cierto, no todo suelo fiscal es suelo público, y por supuesto hay los temas, los mecanismos de restauración ambiental, que algo hablábamos justamente hace 20 días ya, son fundamentales dentro de este escenario. Sí creo que, digamos, muchos de los temas, insisto, hoy es como hablar para que todos nos nivelemos en términos de más o menos entender de qué estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, en este caso de ruralidad del POT, pero sí la idea es llegar en una segunda y tercera etapa a temas mucho más precisos en términos de caracterización del territorio, de los que nos muestran los diagnósticos, y buscaremos la forma para que esas discusiones se puedan, digamos, llevar con la profundidad necesaria en términos de la identificación. Posiblemente ahorita, y los datos que en este momento yo tengo disponibles para el ejercicio que estamos haciendo, son más de carácter general frente a algunas aplicaciones. Con el permiso de ustedes voy a acelerar un poquito porque ya son las 7 de la noche y pues yo sé que los tiempos son difíciles para la mayoría, incluso les agradezco mucho su disposición aquí, estando acá, pero entonces voy a pasar algunas cosas como rápido. Bueno, importante, esto ya lo hemos hablado, la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial, entiéndase como un elemento fundamental y determinante dentro de la organización del territorio, sobre todo por lo que supone la conservación y sobre todo la protección de determinadas áreas o el tratamiento de determinadas áreas en clave de mitigar los riesgos y de disminuir el efecto de determinadas amenazas, particularmente en el caso de Mosquera. Temas como inundación son fundamentales o son muy presentes en buena parte de la ruralidad. Importante la localización y dimensionamiento de las zonas determinadas como suburbanas. Este lo va a pasar rápido porque tengo más adelante unas diapositivas frente a lo suburbano. Y esto que es muy importante, los centros poblados, ¿cierto? Nosotros tenemos en Mosquera varios centros poblados, entiéndase como centros poblados, o así de manera, si se quiere, coloquial, para que todos estemos ubicados. A veces en las zonas rurales, en las partes, encontramos, digamos, una aglomeración de varias viviendas, de pronto donde está la tienda, cerquita a la escuela, o bueno,
pueden haber como unas aglomeraciones que uno diría es una ciudad en miniaturas, una pequeña ciudad, pero luego, lejos de ser una ciudad, estos se denominan centros poblados. Y los centros poblados son fundamentales porque, pues, en últimas, parte de la vida social, cultural, económica y práctica del campesinado se desarrolla en estos centros poblados. Entonces se pueden dar como esas pequeñas o esas aglomeraciones que no son parte del área urbana, ¿cierto? Pero que tienen, digamos, esas concentraciones. Y es muy importante que el plan de ordenamiento los identifique, contemple, mire cómo se dotan, por ejemplo, en las infraestructuras de los espacios públicos, ahí sí, de los servicios públicos domiciliarios, ¿cierto? Y de los equipamientos para que, pues, un poco también garantizar la calidad de vida. Por supuesto, unas áreas que son muy importantes a poner en juego son los temas relacionados con los servicios públicos y el saneamiento básico, e incluso identificar cómo se logra la garantía del acceso a estos servicios públicos, pero no solamente ellos, sino además, incluso en muchos casos, por ejemplo, en la instalación de tendido eléctrico, ¿cierto? De alto voltaje, pues también cómo se generan los mecanismos para evitar los riesgos y demás, la instalación propia de los equipamientos, por ejemplo, de salud y educación, que son fundamentales, ¿cierto? Y que se deben garantizar las formas de acceso, cómo se distribuyen los equipamientos, aunque de ello hablaremos con un poco más de detenimiento en la sesión de equipamientos, las normas para la parcelación, y esto es muy importante, bueno, esto ya lo hemos hablado, lo decíamos hace poquito, y es, si nosotros no garantizamos unas normas de parcelación, corremos el riesgo de que se pierda justamente el espíritu rural del territorio. En otras palabras, si no garantizamos que los predios rurales tengan unas áreas mínimas, ¿cierto? De unas áreas adecuadas, lo que corremos el riesgo constantemente es que pues empecemos a urbanizar de hecho la ruralidad y pues de eso no se trata. Entonces por eso es muy importante, dependiendo de la naturaleza misma del municipio, garantizar unas áreas mínimas, ¿cierto? Del tamaño de los predios, pero además obviamente garantizando que se cumpla la legislación agraria y ambiental para no afectar pues las riquezas ambientales ni las acciones agropecuarias. Y finalmente, las normas, también dentro del POT se determinan las normas para la construcción de la vivienda en el suelo rural, ¿cierto? En clave sobre todo de que pues, no se vaya a hacer un edificio de 20 pisos dentro de la zona rural, ¿cierto? Y que sobre todo se garantice que las formas en que se construyan, pues lo mismo, garanticen una adecuación con el uso del suelo, con las condiciones ambientales, con las situaciones de riesgo y por supuesto la producción agraria. Entonces esos son como los 11 elementos a tener en cuenta dentro del decreto, como les comentaba, el 1232. Ahora bien, otros elementos a tener en cuenta tienen que ver con las zonas suburbanas. Las zonas suburbanas me parece que es un tema importante, sobre todo para el caso en general de toda la región, pero Mosquera también en particular. Entiéndase por suburbana esas formas en que se empieza a construir de manera a desarrollar, de manera restringida, pero importante, partes del municipio, de los municipios que no están necesariamente unidos al casco urbano, pero que generan esas concentraciones de vivienda. Voy a intentar ampliar un poquito la imagen, esto es de otro país, pero no sé si se alcance a ver ahí, tiene que ver con esas áreas en donde, por ejemplo, se hacen proyectos de vivienda continuos, y que generan grandes áreas de vivienda. Nosotros los hemos denominado condominios en muchas partes de nuestros municipios, y eso es importante considerarlo porque, pues, parte de la oferta, sobre todo para viviendas de estratos altos en la región, particularmente en municipios como en Chía, como en Cota o demás, se han generado por medio de la producción de suelo suburbano. ¿Por qué es importante determinar esto? Porque los suelos suburbanos pues tienen como un elemento importante, y es que el aprovisionamiento de sus servicios públicos domiciliarios debe darse de manera autónoma. No es el municipio el que debe garantizar, ¿cierto?, el acceso a estos servicios, sino que son los mismos proyectos, en este caso proyectos de vivienda, los que generen cómo se garantizan la forma en que se dotan de servicios públicos, bien sea comprándolo, ¿cierto?, a las empresas públicas, bien sea extrayéndolo de fuentes de agua, pero ahí hay un tema que es importante y es un poco cuáles son los límites y cuáles son, digamos, las afectaciones que eso tiene. Por eso es muy importante tener en cuenta que los suelos suburbanos, el POT y la ley 388 determina un máximo, ¿cierto?, de suelos suburbanos, porque es muy importante que el POT diga que debe haber un umbral máximo de suburbanización, particularmente en términos de mantener no solamente los temas ambientales, los temas de riesgo, sino además cosas como el paisaje, ¿no?, rural. Entonces, esos condominios son muy importantes tener en cuenta. Legalmente hay unas
tienen que garantizarse las densidades máximas. Por lo general se identifica que no puede haber ningún suelo, yo voy a pasar esto un poco más rápido, no puede haber más del 30% de la ocupación del suelo cuando se hace suburbano, es decir, por más que se declare suburbano, debe dejarse por lo menos el 70% del área libre, ¿cierto? Y además es muy importante tener en cuenta que los municipios no pueden tener 2 hectáreas, digamos, la parcelación no puede ser menor de 2 hectáreas en términos de evitar justamente esos procesos de densificación que terminen afectando la naturaleza rural. Entonces, es simplemente estas diapositivas y sobre todo por el tema es también poner ahí también el tema, no porque necesariamente sean terribles las áreas suburbanas, ni mucho menos, pueden ser bastante armónicas con el territorio, pero también es tener en cuenta que además de los temas mineros, además de las actividades industriales, de las viviendas campestres, las áreas suburbanas son otro tipo de actividades que también es importante regular y llegar a acuerdos como ciudadanos, ¿cierto?, de lo que debería ser, ¿cierto? Además, porque, bueno, otra cosa que se le exige el POT son las sesiones. Acuérdense que las sesiones son aquellos espacios, bien sea construcción de espacio público, equipamientos, edificios colectivos o equipamientos públicos que sirven un poco para dotar, digamos, o suplir las necesidades de diferentes tipos que tiene la ciudadanía en el municipio. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Y particularmente lo que quiero ponemos este tema es porque actualmente, digamos, si uno mira rápido este mapa, y yo vuelvo a insistir, los mapas que nosotros estamos mostrando acá son más de carácter indicativo, estos no son decisiones ni mucho menos, pero este es el mapa, digamos, que actualmente tiene la clasificación del suelo, dentro de la clasificación del suelo rural a disposición. Estas manchitas amarillas, que no son chiquitas, son los suelos suburbanos que están dispuestos en el municipio. Como se dan cuenta, no son pocos, ¿cierto? Entonces, esa es un tema muy importante sobre los cuales la propuesta ciudadana también debe decir, bueno, ¿qué hacemos con esas miradas? Alguien decía ahorita, Andrés, si no estoy mal, planteaba el tema del Saurinsky, ¿cierto? Y fíjense que sobre el Saurinsky hay una buena parte de las áreas que están actualmente decididas como suelo suburbano. Posiblemente ahí hay pistas de propuestas que se pueden dar desde la ciudadanía si empezamos a mirar justamente estas disposiciones. Importante acordarnos, esto ya lo habíamos hablado en sesiones pasadas, que dentro del suelo rural pueden haber suelos de protección para conservación, que hay unas clases, digamos, de suelo que son importantes tener en cuenta, ¿cierto? Las clases agroecológicas 1, 2 y 3, que para resumir, ¿qué quiere decir? Eso tiene que ver con la capacidad y la potencialidad productiva que tienen estos suelos, ¿cierto? El patrimonio cultural también se puede proteger, muy importante el tema del patrimonio cultural en Mosquera como mecanismo también de conservación de las riquezas ambientales, paisajísticas, hídricas y obviamente culturales. Los sistemas de servicios públicos deben también estar en suelo, bueno, generan, digamos, un mecanismo de suelo de protección y los temas de amenaza y riesgo. Y los desarrollos restringidos, ya lo hemos dicho, suburbano, vivienda campestre, centros poblados rurales y equipamientos, que es un poco el resumen de lo que habíamos hablado. Entonces, esta es la misma forma de presentarlo, simplemente algunas anotaciones adicionales, pero es más o menos lo mismo de la diapositiva pasada, entendiendo que en el suelo suburbano se pueden hacer una mezcla de actividades urbanas y rurales, ¿cierto? Que las áreas de vivienda campestre también tienen unas delimitaciones en términos de parcelación para que no se terminen generando rurales. Posiblemente la vivienda campestre no sea la que impere en Mosquera, posiblemente en otros municipios, sí, algunas veces por tendencias turísticas. Importante, creo que por el chat lo decían ahorita, para ver el tema de los centros poblados rurales con detenimiento, pues, y si les interesa el tema normativo, el decreto 3600 del 2007 es la clave. Y pues importantes temas de equipamiento, sobre todo normalmente en la ruralidad los temas claves son salud, educación, bienestar social, cultura y deporte, que son los equipamientos que aparecen, ¿cierto? Entonces, ya para ir terminando, y me disculpan de pronto lo acelerado de estas últimas diapositivas, lo que queríamos mostrar es que pues nosotros hubiésemos podido arrancar casi que con esta diapositiva, ¿cierto? Decir, bueno, la forma en que se manifiesta más superficialmente el ordenamiento en la ruralidad es a partir de las unidades de planeación rural, que lo que hacen es tener en cuenta por una serie de dimensiones. Esas dimensiones, entre otras, son la estructura ecológica principal, ¿cierto? Que ya hemos hablado, los elementos biofísicos, que son muy importantes en términos de muchas de las riquezas naturales que están, la composición veredal, que es la forma en que si en la ciudad tenemos barrios y unidades de planeación, básicas de planeación o de planeación local, como aparecen en algunas
distritos y municipios. En el caso de la ruralidad tenemos son veredas, ¿no? La forma en que organizamos administrativo. También elementos del paisaje y las dinámicas socioeconómicas. A partir de estos 5 elementos, que son los que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Y lo que nos dice el decreto 3600 de 2007 es que se deben generar entonces unos instrumentos de planificación, garantizar un ordenamiento territorial a partir de elementos comunes y características comunes que tengan las áreas rurales, ¿cierto? Proteger los elementos naturales y paisajísticos y determinar qué actividades se pueden hacer. El objetivo de esa forma de planear el territorio es que haya un reconocimiento de las áreas rurales, que se integren los territorios en términos económicos, culturales, ambientales, y que además se aproveche la funcionalidad y las potencialidades que tienen los territorios, sobre todo en clave de esa construcción común de lo que debería ser. Entonces, esta, digamos, la forma en que se manifiesta pues el territorio rural, pero la idea no era llegar a decir, bueno, en la ruralidad está la unidad de planeación rural que tiene estos elementos, sin llegar un poco a hacer algunas de las discusiones de por qué el ordenamiento contempla estas miradas. Clave, por supuesto, y lo hemos anotado acá, unos temas que son fundamentales, que tienen que ver, 1, con la expansión de las áreas urbanas, 2, con la regulación de las actividades extractivas, apareció en el tema, 3, tiene que ver con cómo, si bien no es necesariamente tema de POT, pero sí es muy importante, se garantiza una preservación del recurso hídrico y en general de los ecosistemas en clave de la armonización con las actividades productivas, ¿cierto? 4, cómo también se hace un manejo de las zonas de amortiguación, que eso es fundamental, ¿cierto? Y creo que 5, que es un elemento muy importante también, es identificar, y creo que bienvenida esas propuestas, creo que Camila era quien lo decía, pues cómo generamos también a partir de estos ejercicios una mayor sensibilización frente a la riqueza rural y hacia el acuerdo regional de lo de que debería ser la ruralidad. Era un poco la presentación que queríamos hacer hoy. Insisto, me disculpo un poco por el acelerador en estos últimos minutos, pero casi que era como las conclusiones obvias que se están dando. Carlos dice, estas presentaciones sí vamos a subirlas a la página. Estamos intentando compilarlas todas para subirlas, digamos, como en un bloque. Y la idea es que toda esta información con los documentos que vayan surgiendo ya, diagnósticos y demás, los podamos ir compartiendo. Es la idea, por supuesto, y pues bienvenidos sean además los escenarios de diálogo. Y como habíamos dicho, pues chévere, sí, hay propuestas. Hoy surgió una propuesta que me parece muy interesante, creo que fue Carlos Alberto, para, por ejemplo, generar esos espacios en particular, por ejemplo, con poblaciones rurales. Bienvenidas sean esos espacios. Camila. Yo tengo una pregunta así para... Es que me quedé en el imaginario. Entonces, tú lo has mencionado todo el proceso de, digamos, de formulación de POT hacia adelante, o sea, es decir, digamos, el túnel rural, se hace como el tema de expansión, o sea, digamos que se va abriendo como el aprovechamiento del suelo, ¿sí? Mi pregunta es, ¿se puede hacer al revés? Es extraña la pregunta, pero te voy a poner un ejemplo. Digamos, un área que era rural, después se afectó, después fue un suelo de expansión, después se cambió su uso para que fuera por comercio y servicios, después, o sea, todo el tema así, y ya llega un momento en que es lo que llama uno una situación jurídica consolidada, donde han empezado a desarrollar las comunidades una serie de derechos, pero resulta que el suelo que les conviene es tal vez el anterior que tenían, o el que están quedarse quieticos ahí y que ya no tenga más posibilidades de desarrollo porque afectaría unos derechos ya como consolidados. Entonces mi pregunta es si ese ejercicio que tú planteas se puede hacer hacia atrás, no sé si es de forma técnica. No entiendo la pregunta, pero yo creo que la respuesta es que no hay una linealidad en el proceso, es decir, no tiene por qué ser siempre la lógica que es un suelo rural o, qué sé yo, una zona de conservación que se vuelve después una zona de aprovechamiento agropecuario, que después se vuelve zona de expansión y después se vuelve consolidación. Un poco creo que tiene que ver con la pregunta, creo que de Mauricio que hacía en algún momento es un poco la apuesta de identificar la clasificación y los usos del suelo, es ver la pertinencia. Por supuesto, creo que el gran pero, ¿cierto?, frente a por qué uno no readecuaría, por ejemplo, o hacer procesos de restauración, tiene que ver, bien lo has dicho tú, con derechos adquiridos, y de pronto es que cuando hay actividades económicas consolidadas,
pues se pone en pugna y se vuelve muy difícil, digamos, pensar en un tema de desurbanizar, por llamarlo así. Pero, por ejemplo, yo simplemente pongo como la mesa como ideas, pero no sé si se puede hacer un ejemplo, es en esta clasificación del suelo, en el mapita rápido que les mostré, creo que pueden surgir propuestas de si esa debe ser la clasificación y si una pregunta clave es si deben haber tantas áreas de suburbanización, por ejemplo. Y como no necesariamente se han desarrollado esos proyectos, es posible que se pueda hacer más bien esos unos ejercicios de tratamiento. Ahora, eso va a suponer conflictos jurídicos posiblemente, porque, bueno, no sé, los dueños de los predios y demás, pero es justamente el intentar nivelar los intereses colectivos en relación a los particulares. Ahí está el quid del asunto. Pero yo creo que la respuesta es que no hay una linealidad, no hay una lógica evolutiva de los predios, sino que pues habrá que ver es la pertinencia también en clave. En últimas, aquí lo que nos estamos pensando es el modelo, ¿cierto?, territorial que queremos. Y posiblemente hace 20 años la angustia ambiental no era tal como la que tenemos ahorita. Entonces ahora y ese puede Pues ser es que precisamente la pregunta es porque no es el caso de Mosquera específicamente, sino es en general, y yo me atrevería a decir que a nivel Cundinamarca, sobre todo en la Sabana Occidente, que hay muchos municipios que la realidad que tienen de uso de suelo no se adecua con tal vez la realidad económica y jurídica que viven muchos sectores. De acuerdo. Y por eso lo pregunto, porque siento que es como el momento de poder organizar esas situaciones que tienen tantos vacíos y que pueden generar muchos conflictos, o sea, caer en lo policío, en una infracción, en muchas cosas. Pero por eso te preguntaba el tema de la línea, pero ya me lo contestaste. Siento que de pronto hoy podría ser más como el desarrollo efectivo que se le haya dado a los derechos por parte de estos sectores, ¿no? O sea, como para no generar... Hay unos temas que son complicados también de llevar a cabo, es decir, si no se ha realizado el control necesario por mucho tiempo, es muy difícil que eso se pueda subsanar. Entonces hay que buscar alternativas ante lo existente. Pero pues la idea efectivamente es intentar armonizar con lo existente, con lo que se debe hacer, ¿cierto? Y con un poco de balancear. Y que incluso uno encuentra muchísimos casos bien particulares que se dan en el territorio. Fíjense lo que pasa en Mosquera, por ejemplo, con cercanía de usos industriales con residenciales, o otra suerte de situaciones que valdría la pena como mirar. Nelson Prieto, que no sé si sea Nelson Prieto, pero en la manera. Sí, Nelson Prieto. Gracias. Bueno, con respecto al comentario de Cami Cortés, considero que se podría hablar acá también sobre el concepto de la gentrificación, que es básicamente pues enaltecer algunos intereses económicos privados, normalmente pues unos agentes inmobiliarios, en lo que se conoce como la oportunidad de mercado. Pues digamos que sabemos que pues el municipio de Mosquera es una zona estratégica en efectos monetarios del mercado inmobiliario, porque de alguna forma Bogotá de algún modo está desplazando pues gente hacia estas zonas, hacia Soacha, Mosquera, Sabana Occidente, y pues digamos que el mercado como tal pues es dinámico y lo que necesita de algún modo es pues comenzar a aprovechar estos usos del suelo. De algún modo pues también habría pues unos intereses netamente pues económicos. De ahí lo importante de o sea, el desarrollo de un buen plan de ordenamiento territorial con respecto pues a las reglas de juego, o sea, qué es lo que se tiene que hacer en estos casos, lo que comentaba pues el ponente pues de reglamentar o linear el territorio de tal forma de que pues esas problemáticas no se den y más bien pues el desarrollo del municipio se realiza de una forma pues más bien objetiva. Yo creo que ahí es como un comentario nomás que se me dio. No, fundamental. Ahora, claro, lo que pasa es que nos centramos entre las capacidades normativas a unas dinámicas que son también muy difíciles de asumir desde la norma. Pero por supuesto yo sí creo que una apuesta importante en clave de pensarse un desarrollo sostenible en el sentido amplio de la palabra
tiene que ver con garantizar que los mecanismos, o procurar que los mecanismos y los instrumentos de planeación no terminen generando lógicas de exclusión social, ambiental, cultural, y que además justamente no generemos una distribución inequitativa, entre otras, en las cargas ambientales, que creo que es uno de los temas que vienen apareciendo con mucha fuerza en varias de las participaciones de ustedes. Pero fíjense que pues yo salgo un poco motivado de esta charla porque creo que salgo con más tareas de las que venía, y eso me parece muy importante porque creo que se está cumpliendo pues el objetivo, y es justamente que empiezan a ponerse temas cada vez más de las cosas que creo que sobre las que hay que poner el ojo, ¿cierto? En términos de llegar a acuerdos y de propuestas ciudadanas. Pues eso es muy importante porque la idea es empezar a recoger esas ideas, empezar a sistematizarlas, divulgarlas y ver cómo empezamos a generar un ejercicio de construcción de territorio bajo eso que llamamos la visión compartida. Y esa es la apuesta. Eso es lo que, digamos, queremos como poner en marcha. Entonces, pues de verdad les agradezco mucho. Creo que quedamos con varias tareas. Y sí, la idea es empezar a seguir, pues, en la medida en que va pasando el tiempo, pues ya tendremos más cerca los documentos y ya podremos empezar a hacer ejercicios más juiciosos en términos del proceso como de toma de decisión, que también es muy importante. Y muchas gracias de verdad a todos y a todas por los comentarios, los ajustes, las sugerencias en el chat, pero fue muy enriquecedor para todas y todos. Y les agradezco porque sé que la disposición de estar 2 horas a final de la tarde no es fácil, pero pues es la apuesta que estamos intentando generar. Estaremos ahí en contacto, nos vemos en 8 días, seguimos trabajando y de verdad muchas gracias y ojalá podamos seguir construyendo el territorio soñado. Gracias, Andrés. Buenas noches. Lo mismo. Gracias. Muchas gracias, feliz noche. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Dios lo bendiga.